Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy hablamos de un tema que está marcando el presente y el futuro del mundo corporativo, la inteligencia artificial y su impacto en las organizaciones. Y en particular vamos a explorar cómo asegurarnos de que el uso de la IA sea equitativo, transparente y libre de sesgos. Para ello nos acompaña Félix Villar, gerente en IN2, una de las empresas que forman parte del proyecto IA más igual, una iniciativa que busca precisamente garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle y aplique sin generar discriminaciones. Soy Manu Ojea y empezamos, aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya con nosotros a Félix Villar, gerente en IN2, una de las empresas que forman parte del proyecto IA más igual, en el que es miembro del consejo asesor y experto en innovación e inteligencia artificial. Hola Félix, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme a este evento, a este webinar. No sé exactamente cómo calificarlo. Un capítulo del podcast, de nuestro podcast Muy Telco bien, pues Talent. eso. Gracias. Pues Félix, encantados nosotros también. Si te parece, arrancamos ya y empezamos por lo más esencial. Háblanos un poco del proyecto IA más igual. Iremos profundizando en él, pero cuéntanos a grandes rasgos en qué consiste IA más igual y qué objetivos persigue. Vale. Llevas Igual es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, concretamente por la Consejería de Juventud, perdón, Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y está, digamos, financiado con fondos europeos. Y básicamente es un proyecto que tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, lo que tiene como objetivo es, digamos, sensibilizar a la sociedad, y en este caso más concretamente a todos los expertos de recursos humanos de las organizaciones, de las problemáticas que hay con la implantación de la IA en cuanto a temas de sesgos, discriminación, igualdad, equidad. Y es una labor, digamos, de sensibilización y comunicación. Luego tiene otro componente que es de formación, es decir, se han creado itinerarios formativos en los cuales lo que hacemos es básicamente formar a estos mismos actores de los departamentos de recursos humanos en interpretar, entender lo que es la IA y cómo los sesgos, cómo afectan digamos, lo que hacen, tanto desde un punto de vista de sus propios procesos organizativos como de los temas legales y los temas éticos, que también tienen mucho impacto. Y luego tiene un componente final que es básicamente un componente que se centra en analizar algoritmos de inteligencia artificial que realmente están implantados en las empresas, o sea, son Mm, algoritmos operativos y que se están utilizando en procesos de recursos humanos y ver, pues, cómo están implantados. Es decir, pero desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista técnico, e intentamos entender qué problemas se han encontrado, qué dificultades han sufrido, qué cosas han hecho bien y qué cosas han hecho mal y cuáles deberían ser mejorables. Y con toda esta información empírica que estamos analizando de estos algoritmos, pues generado un libro blanco. Y este libro blanco, básicamente lo que pretenderá transmitir al mundo mundial, entre comillas, lo digo así, es buenas prácticas a la hora de implantar algoritmos de IA en las organizaciones, sobre todo en los aspectos vinculados con procesos de recursos humanos. De alguna forma que los directores de recursos humanos de sus equipos tengan un manual de buenas prácticas de cómo deben hacer las cosas. mm. Y esto en Pues esencia es el proyecto. genial, pues nada, como digo, iremos profundizando un poco en las líneas de acción, pero como dices, efectivamente cada vez más empresas están adoptando pues herramientas basadas en IA para optimizar procesos, además de naturalezas muy distintas, en función también de la actividad de cada empresa. Desde tu experiencia, Félix, ¿qué beneficios clave aporta la inteligencia artificial en el mundo corporativo para que los profesionales no duden en incorporarla a su día a día, como parece que está pasando, ¿no? Esta es una pregunta que parece sencilla, pero no lo es. ¿Cuál es mi visión? Y quizás es algo personal, aunque digamos es compartido por otras personas. Tampoco nada, no estamos inventando nada, pero lo que creo que está ocurriendo es que hay como dos grandes paradigmas. Hay gente que opina que esto va a ser un desastre y gente que opina que esto va a ser un paraíso. Yo creo que Mm, no estamos ni en el desastre ni estamos en el paraíso, estamos en un término medio. Y también tengo la percepción, o quizás soy un poco, digamos, conservador, aunque me has presentado como un experto en ella, pero yo
Lo de la IA tengo ciertos cuestionamientos sobre la parte de inteligencia. Lo de Ajá. artificial no lo cuestiono, pero de la inteligencia sí que cuestiono muchas cosas. Creo que es un tema más marketingiano que no otra cosa. Si lo hubiéramos Mm, llamado de otra forma, sistema hiperavanzado de probabilístico y de predicción, no estaríamos teniendo las discusiones que tenemos con lo de la inteligencia, que lo ajá. tenemos tendencia a hacerlo antropomorfo y le damos unas cualidades que realmente no posee. Pero en cualquier caso, volviendo un poco a la pregunta que me has hecho, eh, yo creo que todavía es pronto para saber cuál va a ser el impacto real que va a tener la inteligencia artificial en las organizaciones. Es decir, acabamos como quien dice, aunque hace mucho tiempo que los sistemas predictivos convencionales de inteligencia artificial están funcionando, esta, digamos, generalización que se está produciendo después de la aparición de la IA generativa y tal, yo creo que todavía es un poco pronto para evaluarlo. Lo que sí estamos viendo es que pasan cosas. Es decir, ¿qué pasa? Hay una universidad americana que no recuerdo cuál es, que ha hecho un estudio en el que ha analizado todos los puestos de trabajo, todos los, con lo que conocemos los job description, ha Mm, mirado todas las tareas que los componen y ha llegado a la conclusión de que en prácticamente todos los trabajos hay ciertas tareas que se van a ver impactadas por la inteligencia artificial, pero no hay ningún trabajo que desaparezca por la inteligencia artificial. mm, Otra cosa que también se está viendo, y también hay estudios sobre esos, es que está igualando en cierta forma a las personas. ¿Qué quiero decir con que está igualando a las personas? Hay un caso de estudio que es real, que básicamente se hizo un estudio en que se cogió a, pues, a una serie de expertos, consultores, todos ellos, y se les hizo un caso. Oye, mira, descríbeme según tu opinión y hazme un informe sobre este tema. mm, Sin utilizar IA, todos más o menos, digamos, escribiéndolo a manija con sus conocimientos y su experiencia. Y ahí se vio básicamente pues los que sabían muchísimo del tema y los que sabían menos. Todos tenían la misma carrera, pero se veía claramente que había una diferencia entre los súper expertos y los que no eran tan expertos. Luego se hizo el mismo estudio analizando básicamente a algunos se les dio una herramienta de IA, ChatGPT, y a otros no. ¿Qué es lo que vieron? Que los que eran buenos seguían haciendo los mejores informes posibles, pero los que eran malos o regulares habían conseguido acercarse mm, a los que eran súper buenos. Con lo cual, de alguna forma, lo que nos estamos dando cuenta es que las herramientas de IA en general lo que van a conseguir es igualarnos un poquito a todos. ¿Qué es bueno o qué es malo? Dependerá. Igual hay gente que eso le va a desmotivar, pero desde mm, luego las organizaciones, ahora digamos hay empresas que solo pueden permitirse el lujo de tener los supergurús, aquellas que pueden pagar unos salarios astronómicos, y mm, resultará que quizás empresas que no pueden pagar salarios astronómicos también tendrán grandes expertos relativamente buenos y no tan alejados de estos superexpertos que puedan hacer el mismo trabajo. Esto solo es un ejemplo, mm, pero por ahí van a ver las cosas. Lo que sí está claro es que esto es inevitable. Es decir, cualquier empresa que quiera competir en serio en el mercado va a tener que incorporar estos sistemas, porque los que no lo hagan o aquellos profesionales que en sus propias formaciones o en sus trabajos no lo incorporen, van a perder competitividad seguro. O sea, eso es algo ah, que ya no tengo dudas de que es inevitable. mm. Hablamos de beneficios, de impacto, pero también hay retos importantes. Uno de los grandes desafíos que tiene la inteligencia artificial, señalábamos antes, es pues que pueda haber sesgos en los algoritmos. Y vamos a raíz del asunto. ¿Cómo se generan estos sesgos a la hora de programar las herramientas de inteligencia artificial? Los sesgos básicamente están en los datos, es decir, las herramientas de inteligencia artificial, cuando hablamos de programar, básicamente lo que son algoritmos, y yo permite que desde la expresión, porque fundamentalmente es algo de carácter estadístico, ¿vale? Mm, Con más o menor complejidad, pero no dejan de ser sistemas que lo que hacen es predecir. Incluso el ChatGPT que tanto hablamos, o las otras herramientas que hay un montón, que más o menos todas funcionan igual de bien o igual de mal, mm, en esencia, lo que son sistemas es que predicen palabras, predicen en un contexto cuál es la siguiente palabra. Y lo hacen muy bien y generan unos textos que realmente da la impresión de que hasta es capaz de razonar. mm, No razonan, ya avanzo que no es eso lo que están haciendo. Pero en cualquier caso, eh, el sesgo está básicamente en la información con la que se entrenan. Es decir, si tú entiendes un chat GPT y le pones todos los textos de Internet y en Internet la mayor parte de los textos son
voy a llevarlo al extremo y por un tema político. Son de derechas, mm, pues ya os digo yo que ChatGPT va a ser de derechas. Si mm, en cambio la mayor parte de los textos con los que se entrenan son de izquierdas, pues ChatGPT va a ser de izquierdas. No conozco el volumen de tal, pero si vas alimentando la herramienta con diferentes tipos de contenidos y esos son más proclives a una conciencia política que a otra, por defecto el ChatGPT. Con la información de los algoritmos en las empresas pasa algo parecido. Es decir, si yo utilizo un algoritmo de selección de personal y lo baso en la información histórica que tengo de mi compañía e históricamente mi compañía tenía algún tipo de sesgos, el que fuera, pero tuviera algún sesgo, por ejemplo, pues los reclutadores que yo he tenido históricamente han tenido tendencia a incorporar más hombres que mujeres, independientemente de la tipología de empresa. mm, Soy consciente de una empresa de ingeniería, sencillamente por la cantidad de mujeres ingenieras que hay, pues va a haber menos que hombres, pero bueno, teniendo en cuestión ese tipo de parámetros, pues realmente mi algoritmo va a estar sesgado. Entonces, el sesgo original normalmente está en los datos. También puedes tener un sesgo a la hora de aplicarlo. mm, ¿Vale? Cuando aplicas el procedimiento, también según cómo lo hagas, puedes tener un sesgo. Pero el sesgo fundamental se encuentra en los datos. Y hay, dentro del proyecto, lo estamos definiendo, hay herramientas y metodologías que te permiten analizar los sesgos con los que entrenas y si ves que en tus datos de entrenamiento ya tienes un sesgo, corregirlos. Pero debes corregirlos porque si no los corriges, trasladas el sesgo al algoritmo de ella. Y el algoritmo ya tiene la tendencia natural de amplificar cuando tiene un sesgo, con lo mm, cual es un grave problema. Y de eso también forma parte del proyecto, de eso hablamos en el proyecto y también definimos estrategias de cómo mitigar ese tipo de sesgos. mm. Y dentro de la parte un poco de asesoría, acompañamiento a empresas y profesionales de recursos humanos, ¿qué pueden hacer las empresas para no generar cierta desconfianza en sus plantillas o incluso en sus clientes a la hora de implementar herramientas de IA que sí que pueden ayudar, ser de ayuda para optimizar sus procesos, pero que estamos hablando, ¿no?, de estos sesgos? ¿Cómo le comunicamos a los agentes interesados, sean los que sean? Oye, la IA puede tener sesgos, pero tranquilos que la mía no, o la forma en la que la aplico yo no. ¿Cómo se gestiona eso a nivel de transparencia? Eso es, tú has dicho una palabra que hablo aquí que es transparencia, es decir, yo creo que hemos de ser muy transparentes en todo lo que hacemos cuando estamos aplicando modelos de IA o inteligencia artificial en las organizaciones. De hecho, hay una legislación que supongo que conoceréis, que es la RIA, ¿vale? Que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, es una norma europea, Mm, que en cierta forma ya te obliga a esa transparencia. De hecho, incluso tenemos legislación previa a la inteligencia artificial que obliga a las empresas a que si tienen algún tipo de algoritmo, aunque no sea de ella, pero que aplica un cálculo automatizado y que tiene afectación sobre la plantilla, sobre la empresa, sobre los trabajadores, debe ser comunicado a los trabajadores. Mucha gente o lo desconoce o no lo aplica, pero antes incluso de haber la IA ya había ese reglamento. Ahora con la IA esto se ha potenciado muchísimo más y en el caso además que tomes decisiones personalizadas sobre trabajadores concretos, debes informar al trabajador, al comité de empresa. Es decir, hay toda una reglamentación que de hecho también estudiamos en el proyecto y los informes que generamos para las empresas. Les decimos dónde están incumpliendo o dónde están mm, asumiendo ciertos riesgos que te afecta a esa. Pero al final yo creo que lo más importante es primero la transparencia y segundo, y lo que voy a decir es un poco bestia, no tener demasiada prisa. Es decir, yo creo que ahora la tentación que tienen las empresas es decir, voy a meter IA. Ay, todo el mundo pone IA, yo también quiero poner IA. Yo creo que esa no es la buena estrategia. La buena estrategia es tener un plan de cómo voy a incorporar la IA a mi organización. Pensar, antes de hacer, pensar. Y mm, sobre todo pensar que la incorporación de la IA no es un tema de tecnología, es un tema que tiene que tener una visión 360 grados. Tienes que involucrar no solamente a tecnología. Si solo involucras a tecnología, vamos a tener problemas, seguro. Tienes que involucrar a tecnología, tienes que invitar a los propios expertos en recursos humanos en el caso que los ocupa a nosotros, tienes que a la gente legal, a la gente que tiene que ver con temas de ciberseguridad, a gente de carácter ético, a gente incluso del comité de empresa, si lo hubiera. Es decir, tienes que involucrar a la mayor cantidad de actores posibles, cada uno con sus visiones y sus expectativas, formarlos, ayudarles a entender las implicaciones de lo que estás haciendo y luego hacer un plan de acción. Y cuando quieres incorporar algún componente de ella en tus procesos, tienes que estudiar el impacto. La RIA mm, lo dice. Según el impacto, y en el caso de recursos humanos son algoritmos de alto riesgo,
tienes que hacer un análisis de impacto, porque puede ser que te des cuenta que lo que quieres hacer con la IA, mejor que no lo haga. Ya. O mejor que lo haga de otra forma. O mejor porque quizás estoy soliviantando tanto derechos fundamentales con algún tipo de información o lo que sea, o con la Mm, aplicación que quiero hacer después, que es mejor no hacer nada o hacerlo de otra forma distinta. Y esto hay muchas empresas que nos estamos dando cuenta en este proceso de haciendo que no lo hacen. mm, No hacen esta reflexión. La hacen a posteriori o cuando les planteamos aquellas cosas que pueden ser peligrosas para lo que están haciendo, pero no lo han hecho previamente. De hecho, no tenemos ningún caso, y hemos analizado unos cuantos, que hayan hecho este proceso previo de reflexionar sobre lo que van a hacer. mm. Pues como decimos, uno de los ámbitos de aplicación de IA que genera más desconfianza es en el que os centráis, ¿no? La gestión de talento y todo lo que tenga que ver con ello, proceso de selección, encuestas de clima, se me ocurren. ¿Qué formas tenemos de asegurarnos de que los algoritmos nos estén efectivamente ayudando a optimizar estas tareas? Pero que por el camino no estén entrando en análisis que vayan teñidos con sesgos discriminatorios. Hablabas antes del Ujú. entrenamiento, ¿no? Y de que hay opciones para darse cuenta de que están entrando en sesgos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, explicarlo aquí es un poco complicado, pero básicamente son igual que lo que decíamos, ¿no? ¿Qué son qué son los algoritmos de IA, de inteligencia artificial? Lo decíamos antes, son básicamente sistemas o algoritmos muy sofisticados, pero de carácter estadístico, ¿vale? Es Ujú, decir, lo que sacan es tendencias, lo que decía antes, ¿no? Del ChatGPT, que prevé cuál es la siguiente palabra dentro de un contexto. Si yo digo que he escrito una frase y he puesto bombero, pues en el contexto donde he hecho la pregunta ve que por internet la mayor parte de la siguiente respuesta es pirómano, pues ujú, dirá bombero pirómano. Y como está en el contexto y tal, pues parecerá que es una cosa adecuada. Pero al fin y al cabo es un proceso predictivo. Cuando es un proceso predictivo, quiere decir que los datos tienen una influencia vital sobre este proceso de predictivo. Vuelvo a repetir, si yo tengo un sesgo, pongo un ejemplo que no tiene que ver con recursos humanos, pero que es un caso real. Se creó una herramienta de ayuda a la toma de decisión a los médicos a la hora de hacer suministrar medicamentos y digamos que se vio que esa herramienta tenía una tendencia muy alta a recetar ansiolíticos a las mujeres, algo que con el caso de los hombres no ocurría. ujú, Se hizo un análisis de la información de entrada y se vio que históricamente, porque era una información recogida durante muchos años, la tendencia que había con respecto a las mujeres, y perdona que sea un poco bestia, es, uy, médicos mayoritariamente o en muchos casos hombres, esta mujer está un poco histérica, le voy a dar un ansiolítico. En caso, cuando venía ujú, un hombre, las preguntas podían ser diferentes. ¿Tienes algún problema en el trabajo? No sé qué, no sé cuántos y tal. Oye, pues bueno, pues este tipo de sesgos existen, por lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificarlos. ¿Y cómo se identifican? Por procesos estadísticos. Básicamente, se analiza si la información hay algún tipo de variable que esté un poco sesgada, que no, imaginaros, no sé, una empresa en la que de ingeniería, básicamente todos somos conscientes de que hay más mujeres, perdón, hay más hombres ingenieros que mujeres ingenieras, pero a la hora de hacer el proceso de selección, aunque sea cierto que eso es así, la proporción debería mantenerse. Si pese a eso la proporción no se mantiene, lo estoy simplificando mucho, ¿eh? ya, Quiere decir que alguna cosa está pasando, porque la ujú, proporción debería mantenerse. ¿Por qué no se está manteniendo? Igual porque históricamente sencillamente se han fichado más hombres por lo que sea, porque, y perdonad que voy a ser muy directo, ¿eh? Porque no se quedan embarazados y entonces voy a tener más disponibilidad de trabajo con ellos, porque no sé qué, no sé cuánto. Si hay un cierto sesgo a la hora de hacer la selección, ese sesgo se ve replicado en la información y en el algoritmo. ujú, Bueno, pues ese tipo de cosas son las que se corrigen y hay herramientas y métodos y incluso herramientas que existen que te ayudan a determinar eso. ¿Cuál es la clave aquí? Que has de saber lo que tienes que buscar. Y para ujú, eso está ese grupo de expertos que te dice, bueno, aquí tienes que buscar este tipo de cosas, que es lo que suele ocurrir porque hay una tendencia histórica de que históricamente solíamos contratar más. Sin esa información es muy difícil saber lo que estás buscando, pero se busca y se encuentra. ujú. De hecho, el Bueno, proyecto hablamos, una parte importante es de cómo se busca y cómo se encuentra. ujú. Y dentro de esta ola brutal de desarrollo y adopción de la inteligencia artificial, bueno, mencionabas antes, efectivamente, que puede que haya empresas que se han lanzado a implementar estas herramientas sin haberle dedicado un momento a reflexionar sobre cómo, para qué, por qué y mucho menos si existen en sus herramientas este tipo de discriminaciones de las que hablamos. ¿Cuál es el buen proceder para identificar y mitigarlas?
estos sesgos una vez que la inteligencia ya está integrada en nuestra actividad empresarial? Pero yo creo que lo ideal es hacerlo antes de Ya. que ya esté integrada en la actividad profesional. Cuando está integrada en la actividad, mm, ya estás en zona de riesgo, es decir, ya estás haciendo cosas que no deberías estar haciendo si realmente tienes algún tipo de sesgo, con lo cual las repercusiones, solo recordar que la RIA pone unas multas multimillonarias en el caso de que se detecte que se están cometiendo tipos de discriminaciones y ciertos tipos de sesgo, con lo cual hay que Mm, ser muy prudentes. Si ya te encuentras en el lío, hay herramientas que te permiten verlo. Sencillamente analizando tus datos de salida en comparación con los de entrada, ya puedes tener alguna sospecha de que alguna cosa no está funcionando bien. Corregirlo en ese caso ya es mucho más complicado. Lo que diría el sentido común es páralo, ya. páralo, Mm, corrígelo. Cuando tengas claro que está corregido, vuélvelo a activar. Pero no sigas por ese camino mm, porque estás incurriendo en situaciones que son comprometidas para, incluso para el riesgo reputacional de la propia compañía. mm, Entonces, claro, explicar ahora sería otra sesión y muy larga sobre digamos, los procedimientos estadísticos que hay para determinar si existen los sesgos. Pero en cualquier caso, yo creo que cualquier empresa que haya hecho eso debe hacer el proceso de reflexión, es decir, una cosa que recomendamos en el proyecto es que dentro de las compañías debe haber un grupo de expertos, llámale como quieras, consejo asesor, lo que sea, de cómo estoy desplegando la IA dentro de mi organización. Y eso debería existir. Y ese proceso, digamos, una de las cosas más importantes que tiene que ver con el tema de los algoritmos de IA es que, y lo dice incluso la propia legislación, es que tienes que ir evaluándolos continuamente, porque igual ahora no tienes un problema, pero más adelante sí lo puedes tener por mm, los motivos que sean, con lo cual ese proceso de evaluación continua, de realimentación del algoritmo, es algo que es un continuo, incluso si el algoritmo lo tienes bien, de origen, y has hecho todo como lo tenías que hacer. Entonces, esa evaluación continua, porque es una herramienta que es muy potente, pero también tiene muchos riesgos, con lo cual has de estar continuamente supervisándola. Es como cualquier otro proceso de la empresa que pueda ser susceptible de generarle unos riesgos altos a la compañía. También tienes gente evaluándolo, gente mm, revisándolo, gente manteniéndolo, gente... Pues con esto es algo parecido. Entonces, creo que todas las compañías que han implantado IA deberían hacer esta reflexión, sobre todo además cuando la has implantado en muchos casos, cuando te ha venido un proveedor de fuera, de no sabes muy bien dónde, te ha dicho que tiene una herramienta fantástica y maravillosa para hacer algo, te la ha instalado, te ha convencido, pero tú no sabes cómo la ha entrenado, no sabes con qué información la ha entrenado, no sabes dónde la ha entrenado, no sabes si está su información sesgada de origen. ¿Tú te crees o vas a haberte creído quizás? Otra de las cosas interesantes de nuestro proyecto es que también le planteamos a los responsables, en este caso de recursos humanos, qué preguntas tienen que hacerle a los proveedores de las herramientas que les van a presentar. Es decir, qué preguntas deben hacerle. ¿Qué justificaciones les tienen que exigir? Enséñame cómo has hecho esto, dime cómo tienes esta información, de dónde la has conseguido, cómo la has conseguido, cuánta información has conseguido, porque hay veces que, no, no, esto lo he probado con 10.000 personas. Igual 10.000 personas no es un grupo suficientemente amplio como para tener conclusiones que puedan derivarse. O los he presentado con 10.000 mm, personas, todas de México. Bueno, igual la cultura en México y la cultura en España es muy diferente y lo que para mí es importante no es tan importante en México. mm, Este tipo de cuestiones y planteamientos son necesarios hacer no solamente cuando tú desarrollas tu propio algoritmo, sino cuando se lo contratas a un tercero. ya. Y eso también forma parte del libro blanco y de lo que estamos intentando transmitirle a los responsables de qué tipo de preguntas tengo que hacerle cuando no lo desarrollo yo, sino que es un proveedor que viene de fuera. Mm. Pues Félix, nos vamos acercando ya al final de este capítulo, pero antes Ujú. de cerrar, vamos a intentar dejar a la gente que nos escucha con un consejo práctico. Y lo vamos a enfocar en la parte técnica, si te parece, y dirigirnos Sí. particularmente a esos profesionales técnicos que pueden estar o en el futuro desarrollando soluciones de inteligencia artificial. Además del acompañamiento, ¿no?, de expertos como venimos señalando, ¿qué otras buenas prácticas deberían de seguir para evitar generar o incluir sesgos en sus modelos de inteligencia artificial? Yo creo que la pregunta, que la cuestión más relevante aquí va un poco alineado con lo que he comentado antes, es decir, que no lo hagan solos. Ujú, Es decir, que se rodeen de mucha gente con visiones diferentes, que cojan todas las perspectivas. Es muy difícil que un técnico, que un ingeniero de datos tenga todas las perspectivas y se plantee perspectivas legales o se plantee perspectivas éticas o se plantee perspectivas de cualquier tipo. Y además es una cosa curiosa porque cuando se lo plantean, como no son expertos ni en legal, ni en ética, ni nada por el estilo, hacen cosas extrañas. ujú, Pongo un ejemplo, ¿vale?
Seguro que lo habéis visto en prensa, pero ha habido una empresa, creo que era Gemini, si no recuerdo mal, que tenía sus sistemas de generación de imágenes, ¿vale? Mm, Y ellos querían ser los técnicos, querían ser, vamos a ser muy rigurosos y vamos a intentar no ser discriminatorios y vamos a intentar que las cosas que hagamos nosotros tengan una amplitud de miras y que seamos igualitarios y éticos y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y vamos a intentar incluir esos parámetros en nuestro desarrollo, en nuestra tecnología. Pero esto pensado por técnicos. mm, ¿Y qué es lo que ocurrió? Que tú ibas a Gemini y le decías, quiero imagen de un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial de las SS. Y en ese afán de hacer las cosas bien, pues te enseñaba soldados alemanes de las SS negros, mm. con rasgos orientales. Bueno, pues esto es muy complicado. Claro. Esto, hacerlo bien es muy difícil. Y vuelvo a repetir, las IAs no tienen conciencia, ni tienen ningún tipo de, no saben lo que es verdad ni lo que es mentira, sencillamente hacen lo que los programadores y los técnicos les enseñan en función a la forma en la que los han entrenado, pero no saben, alucinan y no saben discriminar, no son conscientes de que y eso es complejo y eso requiere de una visión totalmente pluridisciplinar, 360 grados, en los que igual tienen que aparecer antropólogos, historiadores, no lo sé, en el caso este Ujú, igual de las imágenes se lo tenían que haber planteado de otra manera, pero esto ocurre y hemos de evitarlo. Y la única forma es que la visión sea lo más amplia posible. Si solo centramos en una cuestión técnica, no vamos bien. ujú. Pues perfecto, Félix, nos quedamos con ese consejo y ahora Muy sí, bien. Félix Villar, gerente en IN2, una de las empresas que forman parte del proyecto IA más igual. Muchas gracias por acompañarnos y hablar Gracias a este ratito con vosotros. nosotros. Nos quedamos pendientes del libro blanco para el futuro. Pues mira, si todo va bien, estará a finales del mes de junio ya presentado, empaquetado y supongo que haremos algún tipo de evento para presentarlo, pero en principio la idea es que el fin del proyecto será, llevamos 2 años con él, ¿eh? Ujú, Estamos acabándolo prácticamente y a finales del mes de junio deberá estar listo ya. Porque por cierto nos está colaborando con nosotros en esta parte la Universidad de Navarra, en la parte ujú, más académica, por decirlo ujú. así. Muy bien, Perfecto, pues anotamos fecha y muchas gracias, venga, Félix. hasta luego, gracias a vosotros. Y antes de cerrar, nos dirigimos como siempre también a todos vosotros y vosotras que nos escucháis. Muchas gracias por estar ahí cada día. Os animamos a seguirnos también en las redes sociales de la compañía, tanto LinkedIn como X, para estar al tanto de las noticias de Optare y también, por supuesto, de este podcast Telco Talent. Y como siempre, recordar que cualquier información sobre inversiones en Optare podéis encontrarla en el correo contactoinversión@optaresolutions.com. Así que de nuevo, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima conexión.